Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. No tengo noticias de que don Tulio hubiese ejercido la profesión de abogado. Más bien creo que eligió esta rama de las ciencias jurídicas por su afán de conocimientos, que en este orden se vierten en algunas de sus obras. Pero lo que sí fue don Tulio, sin la menor vacilación esto se puede afirmar, fue un gran investigador de esa historia menuda de la ciudad de Mérida, que él buscaba en archivos muy viejos, eclesiásticos algunos, universitarios otros, y pudiera decirse que en cuanto papel caía en sus manos. Pero también él recogió muchas de las noticias que él luego transcribió a sus libros de la tradición oral, ancianos que habían escuchado esas historias de sus antecesores y estos de sus ancestros. De manera que por este camino, don Tulio, averiguando en viejos archivos, escuchando viejas historias, logró salvar un verdadero filón de tradiciones, de leyendas, de mitos, que de otra manera se habrían perdido. Con estos elementos, él construyó tal vez la que sea hoy su obra de mayor importancia. Él la tituló Archivo de Historia y Variedades. Este archivo de Historia y Variedades se editó por primera vez en el año de 1930. Se ha reeditado 2 o 3 veces en épocas mucho más recientes. ¿Y qué era ese archivo de Historia y Variedades? Bueno, el título casi lo dice. Era un conjunto de informaciones variadas sobre leyendas históricas, tradiciones, mitos, curiosidades, una verdadera reunión de las más diversas informaciones. En esos archivos de Historia y Variedades hay algunas que son historias verdaderas. Por ejemplo, está el perro nevado de Bolívar, que es una bella historia. O está también como una historia verdadera el sombrero del padre Gamboa, que fue definitivo en el éxito del triunfo de los patriotas sobre los realistas en la batalla de Niquitao. Pero hay otras que son leyendas, que estaban en la tradición oral de los merideños, leyendas. Una de ellas se titula, por ejemplo, La Loca de Ejido. Otra leyenda se titula La Hechicera de Mérida. Y hay también mitos. Y entre esos mitos hay uno que se llama Las 5 Águilas Blancas. Con esto estamos llegando a esa especie de interrogante que nos quedó abierta al principio acerca de por qué a Mérida la llaman la ciudad de las 5 Águilas Blancas. Don Tulio inventa un mito y este mito lo atribuye a la tradición de los indios mirripuyes. Entre ellos había una bella mujer llamada Caribay, que era la primera mujer de la tribu de los mirripuyes. Caribay vio un día que por el cielo venían volando 5 águilas blancas de una belleza espectacular. Sus plumas brillaban al sol con tal atractivo que ella quiso apropiarse de alguna de esas plumas para adornar su cintillo, pero las águilas estaban volando muy alto y lo que se veían eran sus sombras sobre la tierra. Entonces ella, siguiendo esas sombras, llegó hasta las cimas más altas de la cordillera andina y vio que las águilas se habían posado cada una en un picacho, cada una en un risco. Naturalmente, dijo, esta es mi oportunidad de quitarles algunas plumas, y corrió hacia las águilas, y cuando fue a intentar arrancarle las plumas se llenó de pavor, porque las águilas se habían convertido en 5 grandes masas de hielo. Desde luego, desconcertada ante aquel fenómeno y atemorizada, Caribay echó a correr. Y en ese momento las águilas parecen haberse enfurecido, comenzaron a batir sus alas y hacer caer una especie de lluvia de plumas blancas que se iban convirtiendo en copos de nieve. Esta es la leyenda de las 5 águilas blancas. Tulio Feffer Cordero la explica diciendo que las 5 águilas blancas son los picos nevados que están en la cordillera cercana a Mérida. Y nosotros sabemos, en efecto, que hay 5 picos que llevan los nombres de Bolívar,
Humboldt, Bonpland, La Concha y El Espejo. Esos 5 picos tienen nieves eternas, y esas nieves eternas son las que dieron origen al mito artístico, puramente artístico, inventado por don Tulio Febres Cordero. Por eso Mérida se llama la ciudad de las 5 águilas blancas. Don Quijote en América es una novela muy peculiar y representa, sin la menor duda, el mayor esfuerzo que en materia literaria hizo don Tulio. Por supuesto que está inspirada en el célebre personaje de Cervantes, y su esencia, la almendra de esta novela, es sencillamente poner a una especie de alter ego del otro yo de Don Quijote, que en la novela se llama el Dr. Quix, K-U-I-X, que son las primeras letras de la palabra Quixote, escrito de la manera antigua con X, Dr. Quix. Ponerlo en América a realizar una serie de actividades, a veces risibles, a veces ridículas, pero que tienen el propósito de defender lo criollo, lo propio, lo que es auténticamente venezolano, frente a la amenaza que representa la invasión de valores extranjeros. Y que don Tulio temía que desfigurasen lo que pudiéramos llamar la nacionalidad. Valores con Oscar Zambrano Urdaneta.